Estimados, bienvenidos a la clase número 7 de la asignatura de Seminario de Títulos. Bueno, en esta oportunidad me voy a referir a los aspectos legales o al marco legal dentro de su proceso de generación de su informe técnico. Bien, ¿por qué es importante hacerse cargo de esto? Resulta que cuando ustedes realizan su trabajo de seminario, hay una parte de su proceso de investigación, de recopilación de antecedentes que siempre está relacionado con los aspectos legales. ¿Qué son esos aspectos legales? A mí me gusta decir que en realidad los elementos con los que uno va a relacionarse son con las leyes, con decretos de todo tipo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con reglamentos y algunas normas técnicas. A eso me refiero. Bien, cuando hablamos de leyes, ustedes son más dominadores de esto. Tenemos por ejemplo, la Ley de Bases Generales sobre el Medio Ambiente, como qué es lo que nos da. Nos da un montón de lineamientos sobre qué es lo que se tiene que cumplir, cuáles son los requisitos para cierto tipo de procesos, de operaciones, de industria. Uno más o menos entiende a quién le afecta, ¿cierto? A quién le aplica, a quién le aplica. Luego tenemos estos otros decretos que son en el fondo una forma de profundizar en aquellas leyes y son muchos más específicos. ¿Ya? Y luego tenemos otros que son estos reglamentos que son bastante similares en el fondo, porque todos son obligaciones. Todos son obligaciones. Y lo que nos encontramos una profundización y algunos son mucho más específicos, como por ejemplo el reglamento de seguridad minera, ¿cierto? Que nos encontramos que también tiene esa forma como decreto, pero ahí nos da un montón de requisitos que son sobre operaciones muy específicas. Dice qué pasa en una fundición, qué es lo que pasa en una mina, y así podríamos encontrarnos para otro tipo de actividades económicas. ¿Mm? Luego tenemos las normas chilenas o las normas técnicas. Y ahí, ¿con qué es lo que nos encontramos? Ya nos encontramos con especificaciones. ¿Sí? Con especificaciones. Estas no son tan obligatorias. Yo me doy cuenta que a veces son una cuestión opcional en algunos casos, porque puede ser que requieran de hasta de algún tipo de certificación. Pero hay situaciones donde no. Más bien son una suerte de guía que permite a quien tiene que aplicarlo resolver algún asunto. Eso es lo que podríamos decir que es como el marco legal, ¿ya? No me gusta mucho ese nombre, a mí me gusta llamarlo aspectos legales. Pero luego, nosotros nos encontramos con otras cosas que tienen que ver con una figura medio extraña, que son convenios. Y tenemos algunos convenios que son de carácter internacional que Chile suscribe, ¿ya? Y que de alguna manera obligan como el 169 de la OIT, que obliga a tener un trato especial con las comunidades indígenas. No estoy muy claro cómo se aplica, no es mi especialidad eso, pero entiendo que aparecen ahí como una figura, no son nuestras leyes, pero existe una obligación, ¿ya? Ahora, también tenemos otras cosas que son los contratos. Esto ya deja de ser como marco legal y más bien pasan a convertirse en asuntos de carácter entre privados. Pero también hay que fijarse, porque a veces nosotros nos encontramos que el Estado ha firmado contratos con algunos privados y eso nos obliga a investigar en qué consisten esos contratos. Y en ese sentido, podría formar parte de nuestro marco legal o nuestros aspectos legales que nosotros hemos indagado en un proceso de investigación del seminario. Ahí tendríamos un caso. Luego tendríamos algunos contratos entre privados, ya no es entre el Estado y los privados. También caen en esta categoría. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué es lo que tienen en común todos? Todos, no se tienen que olvidar, es porque existen obligaciones. Entonces yo juntaría todo ese material, en la medida que ustedes investigan, todas aquellas situaciones, normas, reglamentos, leyes, convenios, contratos, que obliguen o signifiquen una obligación por parte de los actores que ustedes se encuentran investigando.
todo eso va en un solo lugar. ¿Ya? Dejarlo así. ¿Por qué? No tratar de no separarlo, sino que dejarlo en una sola cosa. Ahora, respetando cierto orden. ¿Cuál? Que cuando ustedes vayan a redactarlo, pero esto no lo vamos a discutir ahora, pero cuando lo vayan a redactar, vayan desde este orden, desde leyes, decretos, reglamentos, normas, convenios, contratos, en esa secuencia. Ahora, no es lo único, que cuando ustedes están desarrollando esto, más bien también tienen que enunciar o ser capaces de identificar quiénes son los actores. Y cuando se trata de las cosas que son legales, vamos a partir por el primero, es a quién le aplica. Es una de las cosas que tenemos que ser capaces de visualizar. ¿Quién es el que está obligado? Eso es lo primero. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros nos encontramos con que existen o son personas o son organizaciones y podemos separarlas en ese orden. Tanto como personas o bien si son organizaciones. Por el otro lado, nosotros nos vamos a encontrar con otros actores. Y esto sí que es complejo, que son aquellos que fiscalizan. De eso hay que tener harto cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que incluso dentro de todo este enunciado quizás a nosotros nos interese más bien saber cuál es el rol. Imagínense, armando su marco legal o su capítulo de aspectos legales, ¿qué hace el SAG? ¿Qué hace Sennagiamen? ¿Qué es lo que hace el Servicio de Salud? Es necesario entender las instituciones, en este caso, que son, pasamos desde los privados y empezamos a bajar hacia los otros actores que podríamos decir que son las instituciones. Y luego pasamos de esas instituciones que se dedican a fiscalizar a otras, que son las que más bien lideran. ¿Ya? Yo preferiría llamarlos los que lideran. Y aquí va a pasar que nosotros nos vamos a encontrar entre algunos que lideran y otros que administran. Por ejemplo, puede ser de que administran algunas cosas los Ceremi. Por algo tenemos Ceremi Medio Ambiente, Ceremi Salud, ¿cierto? Y quienes lideran serían los ministerios. Esa es una forma de interpretar. ¿Ya? Ahora, recuerden que también a nosotros se nos generan muchos actores que tratan más o menos las mismas cosas. Lo voy a explicar. Así como existe un Ceremi de Educación, hay un encargado de educación en la municipalidad. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, hay que empezar a analizar todo ese tipo de actores que tienen que ver con el cumplimiento, con la fiscalización, con la ejecución o con ser a quienes les aplican estos requisitos. Todo eso son sus antecedentes legales. Entonces, yo voy a ir cerrando esto hasta acá. ¿Qué es lo que me interesa? Que sean capaces de distinguir que son una sola familia. Más adelante vamos a explicar cómo los agrupamos, cómo redactamos ese capítulo. Pero por ahora lo que me interesa es que entiendan que se trata de una sola familia. Entonces, en la medida que ustedes investigan, eso vayan colocándolo en un cajón diferente y lo juntan. Bien, no tengo más que agregar. Nos vemos en Teams.